La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Aleluya, shalom a todos, bendiciones. Hoy vamos a conocer a Yeshua como nuestro sanador, poderoso. Vamos a conocerlo como nuestro sanador, libertador. Así es que ya empieza a compartir con todos los que tú conozcas, porque vamos a pasar por toda la palabra para que tú puedas caminar con Él de esa manera y también sano y sana. Así es que yo voy a cantar y tú mientras tanto compartes. Me gozaré en ti, Adonai. Te alabaré y nunca pararé. Danzaré y cantaré, oraré con la guitarra, danzaré y te alabaré, y por siempre te alabaré, y por siempre te alabaré. Me gozaré en ti, Adonai. Te alabaré y nunca pararé. Danzaré y cantaré, oraré con la guitarra, danzaré y te alabaré, y por siempre 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 te alabaré. Amén. Realmente que esa es mi proclamación hoy. Por siempre te alabaré, en cualquier situación te alabaré. Hay una relación tan directa entre la alabanza, el agradecimiento a Yahvé y entre la sanidad. La vamos a descubrir, pero no es necesariamente es el tema hoy, pero hay una relación directa. Hoy vamos a hablar de Yeshua el sanador. Yeshua, el nombre Yeshua significa salvación, que implica sanidad, liberación y toda la redención. O sea, su propio nombre tiene el poder para la sanidad, tiene el poder para la salvación, como tiene el poder para la sanidad. Muy importante, vamos a abrir en Hechos 10:38 y vamos a verlo así. Como Elohim ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Aleluya, aleluya. Yeshua entonces estaba en Nazaret, era de Nazaret, pero estaba por todas partes de Israel y andaba haciendo el bien. Y cuando la Biblia nos dice andaba haciendo el bien, nos dice sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. O sea que el sanar a los oprimidos por el diablo es hacer el bien. Si queremos hacer el bien,
tenemos que aprender a ministrar sanidad. Por eso tenemos que creer en Yeshua como nuestro sanador. Ahora, noten que hay una relación directa entre la sanidad y la liberación, porque Él sanaba a los que estaban oprimidos por el diablo. O sea que podemos también decir de que muchas enfermedades tienen que ver con opresión demoníaca y no pueden ser solucionadas solamente con drogas, sino con el poder de Yahvé. Porque ni una droga puede solucionar la opresión demoníaca. Solamente el poder de Adonai puede solucionar, el poder de Yeshua para sanar puede hacer eso. Ahora vemos también de que para que Yeshua pudiera estar caminando así, haciendo el bien, sanando a los enfermos, era porque Elohim estaba con él. Cuando Elohim, el Padre, está con nosotros, entonces nosotros también podemos andar ministrando sanidad y liberación, y eso lo vamos a ver hacia el final de esta transmisión. Pero lo primero que quiero ver si realmente eso era lo que él hacía constantemente o fue solamente un versículo aislado en la Biblia, ¿no? Vamos a irnos a Mateo 15, versículo 30. Y vamos a ver cómo obraba Yeshua. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Aquí vemos a Yeshua que venían a grandes multitudes. Yo he calculado que en todo momento en la Galilea, cuando Yeshua estaba ministrando, podrían haber habido hasta 20,000 personas que lo estaban siguiendo. Llegaban grandes multitudes, imagínate multitudes, en las cuales gente venía coja, no podía ni caminar, los traían otros, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, que quizás estaban enfermos con una gripe o cualquier otra enfermedad, leprosos, y bueno, cualquier enfermedad que se te pueda imaginar a ti. Todos esos enfermos llegaron y fueron puestos a los pies de Yeshua. Esa es una señal de honra a él como un hombre de Adonai, como un hombre de Dios, de honra a él como sanador. Entonces lo honraban al ponerlo a los pies de Yeshua. Era una declaración de fe, diciendo, tenemos fe que tú los puedes sanar. Y vamos a ver de que la fe es muy importante para la sanidad. Y en efecto, en la mayor parte de la palabra podemos ver de que sin fe no podemos obtener sanidad. Y tal como en Hebreos capítulo 11 nos dice la palabra en el versículo 6, dice, sin fe es imposible complacer a Adonai, porque aquellos que vienen a él tienen que creer que él es y que él es galardonador de los que le buscan. Y aquí venía gente buscando a Yeshua, poniéndole a todos los enfermos a sus pies, y él los galardonó con sanidades. Aleluya. O sea, los sanó a todos. Y entonces, como te digo, la fe es muy importante. Estas multitudes venían con fe. Venían desesperadas, pero venían con fe. Y vamos a ver que la fe es súper importante para las sanidades milagrosas. Lucas 17, versículo 19. Lucas 17, versículo 19. En el contexto, estamos hablando de 10 leprosos que Yeshua sanó y uno viene a darle gracias. Y Yeshua le dice a este uno que fue sanado milagrosamente por él, le dice, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Interesante que él no le dice al leproso, levántate y vete, yo te he sanado. No, le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. O sea que era necesario que este leproso tuviera fe en la habilidad de Yeshua para sanar. La fe mueve montañas, decimos, pero la fe también mueve la unción. La fe mueve la virtud fuera del maestro y fuera de cualquier siervo o sierva de Adonai
que tiene unción, cuando la gente viene a mí con fe, lo puedo sentir porque siento que virtud sale de mí. Así que la fe es muy importante si vamos a ver a Yeshua como sanador en tu vida y para que tú también veas en vidas de otros. Vamos a ver de nuevo en otro versículo más exactamente el mismo principio en Marcos 5, versículo 34. Es en el caso de la mujer con el flujo de sangre, que había pagado 12 años doctores y bueno, no estaba nada mejor. Y ya estaba anémica completamente y en su debilidad empezó a pujar a través de las masas porque estaba tan desesperada y con fe y desesperación agarró el tzitzit, que es el borde del manto. El tzitzit, que representa en Números 15, esto representa el pacto y representa la obediencia a los mandamientos de Yahvé. Entonces esta mujer, al agarrarse de su manto y al agarrarse del borde de su manto, de su ropaje, ella estaba diciendo algo, estaba declarando algo. Yo tengo fe en tu obediencia a los mandamientos. Te veo a ti como un hombre obediente. Tengo fe que eres capaz y que Elohim está contigo para sanar. Entonces ella se agarró del tzitzit, del borde del manto, de esos flecos. Entonces Yeshua dice en ese caso, antes que leamos el versículo te estoy diciendo cuál es el trasfondo. Yeshua en ese caso dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, pero maestro, si somos una multitud de personas, todos te estamos tocando. Pero él dice, no, porque alguien me tocó, porque virtud salió de mí. O sea que hay tocar y hay tocar. Cuando tocamos a Yeshua con desesperación y fe, virtud sale de él para sanarnos. Lo mismo cuando lo hacemos con cualquier siervo de Adonai que tiene el poder y la unción. Entonces cuando tocamos o cuando oramos o tocamos o pedimos con fe y honra, sabemos que la virtud puede salir. Aleluya. Marcos 5, versículo 34. Esto es lo que le dice Yeshua a la mujer que viene temblando delante de él. Porque dice, ¿quién me tocó? Y Yeshua le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, vete en shalom y queda sana de tu aflicción. Qué interesante, no le dice, hija, yo te he sanado. No, vete en shalom y queda sana de tu aflicción. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. Al leproso le dice, tu fe te ha sanado. A la mujer con el flujo de sangre le dice, tu fe te ha sanado. Quiere decir que sin fe no podemos complacer a Adonai y la mayor parte de situaciones sin ejercitar o tener fe en su habilidad para sanar y en su bondad, no vamos a poder obtener la sanidad. Cuando lo tomamos a la ligera, cuando tenemos incredulidad, cuando hay familiaridad. Y lo mismo pasa cuando tienes un pastor, una pastora, un apóstol, alguien que te ministra a ti. Si lo tomas familiarmente, los tomas a la ligera, no vas a obtener esa virtud que puede salir de ellos porque estás sin fe. Incredulidad generalmente, bueno, yo diría todo el tiempo, incredulidad, deshonra, escepticismo, familiaridad, tomando a la ligera, todo eso va conjunto y lo podemos ver que eso se manifiesta, por ejemplo, en Nazaret, cuando Yeshua está ministrando en la sinagoga de Nazaret, donde él se crió. La familiaridad, vamos a ver en Mateo 13, versículo 58, la familiaridad en esa sinagoga, cuando lo tomaron a la ligera y empezaron a decir, bueno, no ese es el hijo del carpintero y nosotros conocemos a su mamá y conocemos a sus hermanos. Y bueno, lo estaban mirando en forma familiar, en la carne. Hay mucha gente, por ejemplo, que me conoció a mí 30 años atrás o 20 años atrás. Dice, Dominica, yo sí la conozco, mira que yo fui con ella al colegio y no. La cuestión es si eres capaz de honrarme como yo soy hoy. Y en lo que yo estoy hoy, porque Yeshua se crió en Nazaret, pero no era conocido como el Mesías, era conocido como el hijo bastardo de Miriam, María.
¿Por qué? Porque nadie, ¿tú crees que realmente todos creyeron ahí en Nazaret de que él había nacido de nacimiento inmaculado? Probablemente nadie. Nadie creyó de que fue el Espíritu Santo que impregnó a Miriam María. Solamente pensaron, bueno, José fue muy compasionado y por lo tanto se casó con ella, pero realmente ella, bueno, se fue a la cama con otro hombre y tuvo un hijo y ese hijo es bastardo. Te aseguro que ese fue el tipo de rechazo que ellos tuvieron en Nazaret. Entonces, imagínate que durante los tiempos no lo miraban a él como el posible Mesías. No lo miraban a él como el profeta que iba a llegar a sanar todo el pueblo. No, lo veían a él como el hijo de Miriam, que es bastardo. Los otros nacieron bien porque ella estaba casada, pero este no. Entonces, cuando él llega para allá, lo miran en la carne y lo juzgan en la carne. Y por lo tanto, la palabra nos dice algo muy serio, porque entonces había una combinación de incredulidad, criticismo, escepticismo, familiaridad. Y cuando eso pasa, entonces no pueden haber milagros, no pueden hacer muchas cosas muy milagrosas. Te voy a hablar de eso en un momento más, pero primero voy a leer el versículo. Y dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros allí. Seguro que había mucha gente con necesidad, pero no pudo hacer muchos milagros ahí. Y yo te puedo decir que lo mismo me ha pasado a mí muchas veces cuando yo he estado en más de 50 países, en cientos de ciudades. Y cuando estoy en lugares en donde la gente cree simplemente y me honra, siempre la virtud sale para sanidades y milagros. Siempre, nunca falla de salir. Pero cuando estoy en otros lugares en donde la gente me toma a la ligera o es muy escéptica, muy incrédula y no me honran, empiezan a pensar, bueno, esta es mujer que se cree que es un apóstol, que no sé qué. Bueno, entonces la virtud no sale. Y los milagros, las sanidades y los milagros no se manifiestan. O sea que siempre en lugares simples, en donde la gente cree simplemente y honra a Yeshua, me honra a mí, honra a los siervos que son enviados, podemos ver que hay sanidades, podemos ver que hay milagros cuando somos tomados a la ligera, cuando somos tomados familiarmente y en deshonra, con incredulidad de que realmente Yeshua pueda obrar a través de nosotros para sanar, entonces los milagros no se manifiestan. Yo siempre me consuelo con eso, porque a veces cuando yo digo, Padre, ¿cómo puede ser que no han habido milagros aquí? Generalmente son en lugares, lo que yo llamaría culturas occidentales, y cuando hay culturas occidentales, por la mayor parte hay mucho orgullo, porque también, y religiosidad, porque incluso el cristianismo se llama el cristianismo occidental. Tenemos que entender que la fe original que sale de Israel no es un cristianismo occidental. De hecho, podremos llamarlo oriental, pero no es cristianismo tampoco, sino que es la fe en el Mesías judío Yeshua, y los apóstoles judíos trajeron esa fe a las naciones, pero desde el siglo IV esto cambia a un cristianismo occidental que trae mucha religiosidad y con ella viene mucha deshonra al pueblo judío que trae esa fe en el Mesías Yeshua, y también mucha incredulidad que para el Espíritu Santo. Por eso yo escribí este libro, El robo de identidad, porque al robarle la identidad judía al Mesías Yeshua y al vestirlo de identidad como Cristo romano y al divorciarse de las raíces judías de la fe, esto causó mucha religiosidad, desarrolló lo que nosotros llamamos el cristianismo occidental. Había mucha oscuridad, el Espíritu Santo se retiró y por lo tanto la gente entonces ya no caminaba por fe, sino que caminaba por religión y por temor. Y eso paraba el poder de Yahvé. Entonces en este libro vas a poder tomar una jornada espiritual única en la cual vas a poder realmente recuperar toda esa fe perdida,
todo ese evangelio olvidado que salió desde Israel a las naciones de la tierra, y se te va a abrir también un curso gratis para que tomes la jornada con 57 de mis videos que están grabados en Israel y también en otras misiones en las naciones para tu propia edificación. Así que obtén este libro porque te va a dar un renovamiento y un avivamiento espiritual para poder conocerlo a Él en toda su plenitud y también como Yeshua, tu sanador. Vas a conocer el poder de Adonai. Entonces, bueno, no hizo muchos milagros allá a causa de la incredulidad de ellos. Vemos entonces que incredulidad para el poder de Yeshua y el poder de la sanidad. Ahora, vamos a ir conjuntamente a ver también qué es lo que nos dice la palabra en el primer pacto, en las Sagradas Escrituras hebreas, en lo que concierne la sanidad. Nos vamos a ir directamente a una de mis más favoritas escrituras, Éxodo 15, versículo 26, que es uno de los versículos más importantes para estos tiempos. Y Yahvé les dijo, aquí en el pueblo de Israel, si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Elohim y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahvé, soy tu sanador. Una de mis más favoritas escrituras. Yahvé es mi sanador. Le promete esto al pueblo de Israel. Pero esto se manifiesta también a través de Yeshua para los gentiles y la gente de diferentes naciones de la tierra, cuando hacen lo mismo que él dice. Él dice, si escuchas atentamente mi voz, la voz de Yahvé, tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de estas enfermedades que yo puse sobre los egipcios. Así que podemos ver aquí de que Yahvé es capaz de poner enfermedad, pero no es lo que él desea para su pueblo de pacto. No lo deseó para Israel, no lo desea para ti. Si tú eres un creyente o una creyente en el Mesías judío Yeshua, Él no desea que tú tengas enfermedades, no desea. Él quiere ser tu sanador de todas formas. Pero lo que pasa muchas veces es que hay gente, por ejemplo, que recibe sanidad milagrosa y después dice, pero la perdí, estoy enferma de nuevo o estoy enfermo de nuevo. La razón por eso es porque recibieron esa gracia máxima de recibir sanidad, pero no se arrepintieron de sus pecados. Cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, quiere decir los deja, torna su espalda a su forma de caminar antes y empieza a caminar en obediencia al Altísimo a través de Yeshua y su sacrificio de sangre. Entonces lo que pasa cuando no cambias de caminar, no cambias de estilo de vida, la misma enfermedad va a retornar. Habían muchas situaciones en la Biblia en donde lo vemos esto. Nosotros, por ejemplo, vemos de que Yeshua se va a sanar a alguien en lo que se llaman los pozos de Bethesda o las piscinas de Bethesda, que están hasta hoy todavía en Israel, en la antigua ciudad. Y todos había muchos enfermos allá, y Yeshua sanó a un enfermo. Y él tomó entonces su camilla y caminó, porque él estaba como paralizado. Y cuando Yeshua lo ve otra vez, le dice, no sigas pecando, o si no, algo peor te sucederá. O sea que podemos ver de que si una persona sigue pecando después que es sanado milagrosamente por un acto de gracia de Adonai, entonces la enfermedad va a retornar, o peor. Lo vemos también cuando él sana a un hombre que es ciego y lo sana en Shabbat. Ese hombre era ciego de nacimiento y también le dice exactamente lo mismo. Lo encuentra caminando después que lo sanó, después que le abrió los ojos y le dice, no peques más o si no algo peor te sucederá.
Lo mismo pasa cuando Él le perdona el pecado tan grande a la mujer que es, encontrada en adulterio. Entonces él en vez de condenarla, la perdona, pero le dice, vete, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Así que tú puedes ver continuamente que si es la salvación o el perdón de pecados o la sanidad de enfermedades, el no pecar más es la clave para mantener ese perdón, esa salvación y esa sanidad. Y mucha gente no entiende esto y por lo tanto siguen sus mismos caminos, obtiene la salvación supuestamente o la liberación o la sanidad, pero se va y continúa haciendo su propia voluntad en vez de la voluntad del Padre y no se rinde completamente a Yeshua. Por lo tanto, recibamos sanidad. Él es Yahvé nuestro sanador, pero volvámonos de nuestros malos caminos y caminemos con Él en rectitud y justicia. En Isaías 53, versículo 5, dice la palabra, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz o nuestro shalom cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí vamos a ver la progresión y la combinación entre la importancia de el perdón de pecados que trae la salvación y también la sanidad. O sea que tú puedes ver que Yeshua paga el precio por nuestros pecados y por nuestras dolencias, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Claro, sin fe no lo podemos apropiar, pero si tenemos fe y por lo tanto estoy predicándoles la palabra, podemos apropiar que no solamente nos salvamos a través del sacrificio de Yeshua en el madero del Calvario, pero también nos sanamos. Y cuando la palabra habla de la palabra shalom, significa una sanidad completa en espíritu, alma y cuerpo. Y nota de que entonces Él primeramente paga por las transgresiones, las iniquidades y después por nuestro bienestar y nuestras dolencias también. En el Salmo 103, 2 al 3, dice, bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Número 1, bendice alma mía a Yahvé. En el momento que nuestra alma bendice a Yahvé en toda situación, estamos en fe. Cuando lo alabamos en toda situación, estamos en fe y le podemos complacer y virtud entonces saldrá. Por lo tanto, esta palabra tan importante dice, bendice alma mía a Yahvé y no olvides de sus beneficios. Quiere decir, alábame y créeme. Créeme mis promesas. Alábame y ten fe en mis promesas. Esa es la clave. ¿Para qué? Para ver cuáles son los beneficios y obtenerlos. Y el primer beneficio es el perdona todas tus iniquidades. Así que si hay algo en el cual tú sabes que necesitas perdón, no para que continúes en lo mismo, sino que vas a obtener perdón y vas a obtener el poder de Adonai para poder cambiar de vida. Aleluya. Entonces lo primero es, vas a obtener el perdón y después la sanidad, porque esos son los dos beneficios, perdón por todas nuestras iniquidades y sanidad por todas nuestras enfermedades. Aquí vemos la relación directa entre el perdón y la sanidad. Aleluya. Y recuérdate, vamos a ver este trío dinámico, la fe, el perdón y la sanidad. Una triunidad poderosa para caminar bien sobre la tierra con Yeshua, el Salvador, el Sanador, el Libertador y el Redentor. Aleluya, aleluya. Ahora, la cuestión es que esto no es solamente para los grandes ministros. No somos solamente los ministros que vamos a estar ministrando sanidad y liberación. Yeshua es el sanador a través de cualquier persona que crea en Él. Pero cuando estamos hablando de creer en Él, pues mucha gente dice, yo sí creo en mi Diosito. No, yo estoy hablando de eso.
Estoy hablando de creer hasta el punto de rendirte tu vida por completo a Él. Quiere decir, tú ya no tienes más vida sino la que Él te da. Tú ya no tienes más planes sino los que Él tiene para ti. Tú ya no tienes otra voluntad sino que su voluntad. Para aquellos que han creído en Él, de esa forma han puesto toda su confianza en Él para seguir sus caminos y obedecerlo, entonces Él prometió esto. Vamos a verlo en Marcos 16, del 16 al 20, y vamos a ver cómo Él nos ha dado un poder tremendo, milagroso, que es tan necesario en este tiempo final. Seguro que tú tienes muchas personas alrededor tuyo que necesitan sanidades y liberaciones. Solamente recuérdate que donde eres tomado a la ligera, donde un ministro es tomado a la ligera, donde es tomado con escepticismo e incredulidades, entonces probablemente milagros no van a suceder allí. Así que es importante cultivar un ambiente de honra y un ambiente de fe. Marcos 16, 16 al 20. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Voy a hablar esa palabra, la voy a llamar mejor como en el hebreo, sumergido. El que crea y sea sumergido será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Yeshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando Elohim con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Bueno, voy a parar allí mismo, pero podemos ver aquí que él dice, el que crea, la que crea, cualquier persona, no solamente apóstoles, profetas y evangelistas, cualquier persona, hombre o mujer o niño, que crea y se ha sumergido en las aguas. Esto no se trata de un bautismo por aspersión como en muchas diferentes iglesias. No, esto se trata de la inmersión por completo. Sumersión por completo dentro de las aguas, tal como se hacía en el siglo I. El siglo IV para adelante esto cambió a un bautismo por aspersión, pero esto no es la forma de bautizar. La forma de bautizar es por sumersión por completo al nombre de Yeshua. Y lo que pasa es que ese tipo de inmersión es como si fuera una ceremonia poderosa de compromiso con Yeshua como nuestro novio, como nuestro esposo. Entonces, esa ceremonia es una ceremonia en la cual tú te metes dentro de las aguas muriéndote a toda tu vida pasada, muriéndote a todo tu pecado, a toda incredulidad y levantándote de las aguas como si fuera en resurrección, tal como Yeshua resucitó de los muertos, levantándote con ese poder para vivir una nueva vida en el Mesías. Se dice, todos aquellos que creen en mí y se han comprometido a casarse conmigo, abandonando a todos los otros dioses, ídolos, estatuas, otros amores que habrán tenido. Si lo haces así, entonces tú estarás salvo. O sea, no hay salvación fuera de esto. Fuera de creer en Él y rendir nuestras vidas a Él completamente. Y el acto de rendir nuestras vidas es al ser sumergido dentro de las aguas, dándole toda nuestra vida a Yeshua, rindiéndonos a Él por completo. Será salvo. Pero después dice, pero el que no crea será condenado. O sea, aquí no hay de dos, no hay ningún tipo de reemplazo a esto. Hay que simplemente poner nuestra fe, confianza, creer
en su maravilloso sacrificio, tremendo sacrificio que hizo por nosotros en Jerusalén, al derramar toda su sangre, para que judío y gentil pudieran obtener salvación, perdón de pecados, sanidad, liberación. Poner nuestra confianza en lo que Él hizo quiere decir que no hay nada que yo pueda hacer para mejorar eso que Él hizo. Nada. No hay ninguna cosa religiosa que yo pueda hacer. Tengo que poner mi absoluta confianza en lo que Él hizo. Punto. Y de allí responder con fe. Y al responder con fe, entonces, Él me dio su vida, yo le doy mi vida. Entonces nos vamos a esas aguas, sumergirnos a esas aguas para levantarnos en resurrección, en su poder, a caminar en obediencia a Él. Y Él dice que habrán señales que nos acompañarán. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso de todo corazón, completamente y con fe, el Espíritu Santo, que es también el Espíritu de santidad, que es también el Espíritu de poder, va a venir a residir dentro de nosotros, pero vamos a tener una segunda experiencia en la cual seremos sumergidos en el Espíritu Santo. Se llama bautizados en el Espíritu Santo, pero es como sumergidos en el Espíritu Santo y vamos entonces a obtener un poder sobrenatural para todo lo que hagamos en esta vida. Y vamos a poder orar en lenguas también celestiales y angelicales. Vamos a tener dones del Espíritu Santo que nos acompañarán para todo lo que tengamos que hacer de acuerdo al plan maravilloso de Adonai para nuestras vidas. Todo eso pasa cuando creemos y somos sumergidos en agua y después también en el Espíritu Santo. Dice, habrán señales que me acompañarán, que nos acompañarán. O sea que ahora mira bien estas señales y vas a ver de que Yeshua no es solamente Él el sanador, no solamente Yahvé su Padre es Yahvé Rofé el sanador, sino que todos los que creemos en Él y caminamos en Él y le obedecemos, también nos transformamos en sanadores. Aleluya. Pero necesitamos la fe de la gente que viene y que quiere sanidad. Tiene que tener algún tipo de fe. Fe de que tú puedas sanarlo, pero siempre va a ser tu fe te ha sanado. Yeshua es el sanador, pero me utiliza a mí como vaso para que tú te sanes. Aleluya. Entonces estas son las señales que acompañarán. Quiero que mires las señales que nos acompañarán cuando estamos en el pacto. Y te voy a dar la posibilidad al final de toda esta transmisión de sanarte, porque voy a administrar sanidad, pero también voy a administrar salvación y llenura del Espíritu Santo para que puedas caminar así. Estas señales acompañarán a los que han creído. Vámonos de vuelta a Marcos 16, 16 al 20. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua. ¿Qué significa? Salvación, sanidad, liberación, redención. En el nombre de la salvación, de la liberación, de la sanidad, de la redención. En el nombre de Yeshua echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Yeshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando Elohim con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Así que vamos a ver cuáles son las señales que nos van a seguir si creemos y le obedecemos. Las señales que nos van a seguir a nosotros es esta. Echarán fuera demonios. Número 1, tú, si eres un hijo, una hija de Adonai, a través de Yeshua, y estás caminando con Él, no con tu propia vida y a medias con Él, entonces tú puedes echar fuera demonios.
La razón por la cual echar demonios fuera cuando tú estés caminando a medias por él puede ser peligroso es porque si tú tienes las puertas abiertas y echas demonios, por ejemplo, de fornicación o de pornografía o de envidia o de celos o lo que sea, y si tú tienes celos, fornicación, pornografía, envidia, cosas así, esos demonios van a saltar y se van a meter a ti. Y por lo tanto tenemos que entonces caminar nosotros sin todas esas cosas que nosotros le estamos ministrando a la gente. Para eso tenemos que arrepentirnos y con su poder caminar entonces en pureza. No porque nosotros somos capaces de inventar una pureza, no. Es porque cuando le dejamos a Él entrada y al Espíritu Santo entrada y le dejamos a Él que tome completa residencia en nosotros y nos rendimos a Él, Él entonces nos santifica. Esa es una cosa que pasa simplemente, automáticamente cuando nos rendimos a Él y tenemos entonces que resistir al diablo, resistir al pecado, resistir la tentación para que huya de nosotros. Se dice, vamos a echar primero fuera demonios. Vamos a hablar en nuevas lenguas. Algunas de estas nuevas lenguas son nuevas lenguas que son conocidas. Por ejemplo, yo estuve en la China ministrando, en Indonesia ministrando en estos dos lugares. Yo no conozco las lenguas, pero recibí el lenguaje en forma sobrenatural donde la podía comprender y la podía incluso hablar en la China y también en Indonesia en cierta forma, pero especialmente pude obtener una comprensión de la lengua. Entendía lo que me decían, aunque era chino, aunque era indonesio. Ese es un don especial apostólico que me fue dado, que les he dado a muchos de los apóstoles de Yahvé que son enviados a otras naciones. Yo he estado en más de 50 naciones, muchas ciudades, y he necesitado ese don. Pero también hay otro don de lenguas, que es el don de lenguas celestiales y angelicales, que son lenguas que tú no comprendes cuando estás orando. Y eso es lo que pasa cuando te sumerges y te llenas del Espíritu Santo. Empiezan a salir lenguas que tú nunca has hablado, celestiales, angelicales, y tú no entiendes. Tú no entiendes de ninguna manera qué es lo que eso significa, pero le puedes pedir al Padre que te lo interprete a ti, pero no entiendes lo que significa. Y esas lenguas angelicales son poderosas porque están entonces también movilizando a ángeles. Están movilizando ángeles a ayudarte en tus oraciones. El Espíritu Santo te ayuda en tus oraciones al orar en lenguas angelicales. Por lo tanto, es tan importante que te llenes del Espíritu Santo y puedas orar en esas lenguas. Yo voy a orar por ti al final de esta transmisión también para que te puedas llenar del Espíritu Santo. Ahora, la cuestión es que la palabra nos dice, por ejemplo, en Judas, en capítulo 1, hay un solo capítulo en Judá, pero Judá 1:20 dice, tú, mi bien amado, entonces edifícate en tu más santa fe, orando en el Espíritu Santo. Para poder edificarte en tu más santa fe tienes que orar en el Espíritu Santo, y orando en el Espíritu Santo es orar en lenguas angelicales y celestiales. Aleluya. Entonces esa es otra cosa que sucede cuando la gente cree y se rinde a Él completamente. Y después dice también, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. No quiere decir que vamos a ir a jugar con serpientes, quiere decir que en el caso que tengamos que confrontarnos con una serpiente, si sea una serpiente animal o humana, a veces son humanas, ¿verdad? Pero cuando tengamos que enfrentarnos con una, vamos a poder enfrentarnos con ella sin ser dañados. Eso, por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en la isla de Malta, entonces se le saltó una serpiente y lo picó. Pero él tomó la serpiente y la echó al fuego y siguió predicando. Y entonces los isleños pensaron que él era un dios. ¿Por qué? Porque no se murió del veneno de esa serpiente. Eso es lo que se refiere a esta palabra. Cuando estás haciendo la voluntad de Yahvé, puedes enfrentarte con cosas que son dificultosas, con serpientes, escorpiones. Vas a poder tener el poder para poder enfrentarte con ellos. También dice que si bebamos algo mortífero no nos hará daño. Yo, por ejemplo, he estado en muchas misiones y generalmente trato lo más posible de saber lo que estoy comiendo y bebiendo, porque estoy el templo de Yahvé, el templo del Espíritu. Pero a veces no puedo saber. ¿Cómo puedo yo saber? Hay países en los cuales, por ejemplo, tú puedes tener agua embotellada pensando que es agua pura o que es agua mineral, pero no lo es.
Es agua que es puesta totalmente del grifo o de aguas servidas o lo que sea y las venden como si fueran aguas minerales y cuando yo las estoy tomando puedo saberlo, no puedo saber. Pero Yahvé promete de que si yo bebo algo mortífero no me hará daño. Es la razón por la cual cuando yo bebo, cuando yo como, siempre bendigo los alimentos, quiebro maldiciones y decreto la sangre de Yeshua y que nada me hará daño. Claro, no puedo hacerlo eso si estoy diciéndolo sobre el cerdo o los camarones o todos los animales impuros de Levítico 11, que es muy importante que leas porque muchos están enfermos por violar Levítico 11, que está hablando de las leyes dietarias de Yahvé, que son muy importantes para mantenernos también en sanidad y en pureza. Entonces, claro, si un cerdo no lo va a bendecir, un jamón no lo va a bendecir, un camarón no lo va a bendecir. Todas esas cosas, ánguilas, no serán bendecidas, todo ese tipo de cosas, o conejos, cosas que la palabra dice que son animales inmundos. Por lo tanto, mucha gente está sumamente enferma porque no se ha arrepentido todavía de violar los mandamientos de Yahvé cuando Él dice que estos son animales impuros. Claro, si estás comiendo algo así y no sabías, hay gracia. Pero, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, le pido para saber exactamente lo que hay dentro de esa comida y le pido especialmente que no me la cocinen con cerdo o con conejo o con lo que sea que haya ahí, o camarones. Le pido y obtengo lo que yo pido. Ahora, si ellos entonces me hacen un truco y me ponen cosas adentro que a mí, que yo pedí que no me pusieran, que eso también me pasó una vez, entonces Yahvé es bien capaz de protegerme de la misma forma simplemente por un acto de gracia, porque fui ignorante al hacerlo, pero ahora ya no estás ignorante, así que obtén mi libro. Mi libro te va a ayudar. Obtén mi libro, El robo de identidad, porque este es exactamente el poder de este libro, de llevarte de un Cristo romano a un Mesías judío, para que puedas tú también pasar una jornada de arrepentimiento, de sanidad, de restauración y puedas entender entonces el Evangelio en toda su plenitud, tal como sale desde Israel y no como es cambiado desde el siglo IV para arriba, cortando todas las raíces judías, causando una cantidad de muertes y una cantidad de oscuridad. Así que muy importante que lo obtengas rápidamente y se te va a abrir un curso gratuito con esto, gratuito, así que lo obtienes y es una pequeña donación que vas a dar, se te abre el curso gratuito, no te cargamos nada por ese curso y también tú lo puedes dar de regalo a otras personas más para que caminen en toda la plenitud de Yeshua. En estos tiempos con tantos problemas y tantas enfermedades, tenemos que caminar con Yeshua, nuestro sanador, en toda su plenitud. O si no, bueno, estaremos mal, pues eso es lo que va a pasar. Entonces la palabra dice que, también dice, estas son las señales, estamos hablando de señales. Dice, y beberán algo mortífero, no les hará daño. No quiere decir que a propósito voy a tomar veneno para que no me haga daño, pero si estoy en un lugar y no sabía y hay ignorancia, entonces no me hará daño. Pero es muy importante orar también antes de beber y antes de comer. Y después dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Eso es una señal que sigue a todos los que creemos en Él y nos hemos rendido. Nos hemos comprometido a Él a través de a las aguas del bautismo por inmersión, se llama mikveh. Nos hemos metido a esas aguas en el nombre de Yeshua, comprometido a Él, obtenido al Espíritu Santo, y entonces nosotros impondremos manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Todos nosotros podemos hacer eso. De hecho, dice entonces el Señor Yeshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando Elohim con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Así que podemos ver de que la palabra con las sanidades y los milagros van juntos. Por lo tanto, es tan importante que no es solamente sanidades, pero es la palabra con señales y milagros. La palabra con sanidades y milagros. Instruirles, predicarles, discipularles, aleluya, exhortarles conjuntamente con sanidades y milagros. En muchos lugares, por ejemplo, donde yo voy a predicar, muchas veces yo desato sanidades y milagros
antes que les predico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago antes que les predico? Y en este caso lo voy a hacer al final de esta prédica, pero en muchos casos, en estadios grandes, diferentes lugares donde yo he ministrado, lo hago antes que yo predico. ¿Por qué? Porque generalmente vengo con un mensaje que es muy revolucionario. Tenemos que retornar al evangelio del primer siglo. Tenemos que retornar a Yeshua, el Mesías judío, y no es un Cristo romano. Tenemos que observar y tenemos que aprender las fiestas bíblicas y despojarnos de todas las fiestas paganas. Todo ese tipo de cosas voy a hablarles, pero antes de que les hablo, desato, quebro maldiciones, desato sanidades, desato milagros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque prefiero que ustedes no estén con dolor y que estén cómodos para poder escuchar la palabra que yo les traigo. Porque en ese caso no voy a hablar sobre sanidad, sino que voy a hablar sobre doctrinas que están matando a gente. Entonces quiero sanarlos primero, y Yeshua a través de mí los sana, y después entonces puedo dedicarme a predicar la palabra y eso será bien. Entonces, amados, pero a veces, claro, les enseño y ministro al final, porque estoy enseñando sobre Yeshua como sanador. Ahora vamos a movernos dentro de poco a orar, pero primero tercera de Juan 1-2, mi versículo favorito sobre esto. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Ese es el deseo del Padre, esa es la bondad del Padre, pero nos lleva a través de la segunda de Crónicas 7:14. La clave para una sanidad completa, personal, salvación, sanidad personal y nacional, algo que les habla al pueblo de Israel, pero también podemos utilizarnos para cada persona que estamos en las naciones. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que el humillarse, el orar, el buscar, el creer, porque nadie se humilla ni ora sin creer. Entonces el creer, el humillarse, el orar, el buscar, el arrepentirse de nuestros malos caminos lleva a que Yahvé nos escuche de los cielos, nos perdone el pecado y sane nuestra tierra. Y nosotros somos la primera tierra que tiene que ser salvada y sanada. Vamos a orar. Di conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, te doy gracias por la verdad que me libera. Hoy recibo la verdad en mi corazón y recibo a Yeshua, el León de Judá, el Mesías judío, como mi sanador, mi salvador, mi sanador y mi redentor. Hoy me arrepiento de todo aquello que ha obstruido mi caminar contigo y te pido que me sanes. Yo te pido perdón y gracias por darme perdón por todo pecado cometido o omitido. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y Padre Celestial, yo decido también perdonar a todos los que me han hecho el mal, porque tú dijiste en tu palabra que tú solamente perdonas a aquellos que perdonan a otros. Así que yo decido perdonar y desatar de mi juicio a todos los que me han hecho el mal, en el nombre de Yeshua. Y si tú has hecho eso y has orado esta oración, yo voy a orar por ti. Padre, quiebro toda maldición en la vida de tus hijos que han orado hoy. Ato todo espíritu que viene a robar, matar y destruir y te echo fuera de sus vidas. Y desato sanidad hacia todos sus seres, de la cabeza hasta los pies. Sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física, sanidad sanguínea, sanidad en sus huesos, sanidad en sus órganos internos, sanidad en todo lo que ellos sean y tengan. En el nombre de Yeshua, por las llagas de Yeshua, eres hoy sanado. Aleluya. Ahora levanta tus manos y gracias, Padre. Recibo esta sanidad.
En el nombre de Yeshua, me rindo a ti por completo. En el nombre de Yeshua, aleluya. Y desde este momento soy tuyo, tuya para siempre. Gloria a Adonai. Si lo hiciste eso, gloria, voy a tocar el shofar por ti. Y te voy a pedir también que tú compartas con todos los que tú conozcas. Aleluya. Esto de hoy. Y no te olvides de enviar una ofrenda de acción de gracias. No porque puedes comprar lo que yo te estoy dando, no. Simplemente porque es para honrar a Yahvé y también para permitirnos continuar ministrando a muchos otros que tal como tú necesitan conocer la verdad y ser sanados, salvados y liberados. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Y envía tus testimonios. Ahí tienes nuestro email que aparece también y puedes enviar tus testimonios por email o si no también ahí por el chat escribe, pero envía los testimonios para que no seas como los 9 que no volvieron a decir gracias de los leprosos, sino que aquel uno que vino a pagar homenaje a Yeshua y le dio las gracias a él, le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Gloria a Adonai, bendiciones y comparte.